Okay. Okay. Esto es This is una comparación a comparison entre Jesús y Pablo, between Jesus and Paul, donde vemos diferentes circunstancias parecidas where we see different certain circumstances that are similar, y he hecho más o menos unas comparaciones para que and I've made some comparisons vean So that cómo el you can see plan de Dios sigue una misma línea. so that you can see how the plan of God continues a certain line. ¿Okay? Sigue un mismo camino. It Okay. continues on a path. Y vamos al primero. And we're going to go to the first. Después vamos a empezar con Romanos. After this, we'll begin with Romans, book of Romans. Es posible que nos tome el tiempo en esto hoy, pero vamos a ver. ¿Todo el mundo tiene? Does everybody have a sheet? Todo el mundo tiene. Ok. Vamos a mirar el primero. Vamos a ver The first one, la jornada a Jerusalén. Journey to Jerusalem. ¿Ok? Primero, el peligro que corrían las vidas, tanto de Jesús como de Pablo. First, we're going to go over the danger that Jesus and Paul. Vamos a tocar la bienvenida en Jerusalén, We're going to go to the welcome in Jerusalem, el arresto en Jerusalén. arrest in Jerusalem, Vamos a ir en detalle después. Intento de matarlos. attempt to kill them, Ambos arrestados por turbas judías, both arrested by Jewish mobs, ¿ok? Y entregados a las autoridades romanas. and then handed over to the Roman authorities. Vamos a mirar los juicios que inician frente a una corte judía. We're going to take a look at the trials that began in front of a Jewish court. Los dos fueron juzgados Both were judged en Roma in Rome y los hebreos, and by the Hebrews, las cortes judías. ¿Ok? and by the Jewish court. Ambos se presentaron ante un gobernador romano. Both appeared before a Roman Vamos a governor. mirar el detalle. Ninguno fue hallado culpable por sus prisioneros, None were found guilty by the prisoners, pero fueron condenados. but both were condemned. Eso es un insulto a la justicia. That's an insult to justice. ¿Ok? Ambos fueron sentenciados a ser azotados, Both were sentenced to be flogged, habiéndose hallado inocentes. although they were found innocent. ¿Ok? Ambos defendieron el concepto de la resurrección. Both defended the concept of resurrection. Durante el juicio, ambos son detenidos en custodia. During the trial, both are taken into custody. Tuvieron una audiencia con un rey They both had an audience with a king, y ambos voluntariamente dieron sus vidas por el evangelio. and both voluntarily gave their lives for the gospel. Vamos al detalle. Let's go to the details now. Jornada a Jerusalén. Beginning with Journey to Jerusalem. Esto es una comparación de Lucas y Hechos. This compares some Lucas. verses from Luke and some from Acts. ¿Ok? El primero. Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. This is speaking of Jesus. It says Luke 9:51. He set his face to go to Jerusalem. ¿Ok? Vamos a ver Pablo. And Y now ahora, Paul. he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén. And it says for Paul, and now behold, I, bound in spirit, go to Jerusalem. ¿Qué tiene Jerusalén? What does Jerusalem have? La promesa de salvación. It has the promise of salvation. ¿Ok? De ahí va a salir la salvación. From there, salvation. A los suyos vino It says he came to his own, y los suyos los rechazaron. but his own. ¿Ok? Pero cumple con su promesa, cumple con la profecía de ir primero a ellos. But the promise, the promise is fulfilled by him going to Jerusalem first. ¿Ok? Vamos a ver el intento And now we're going to take de a look at persuadirlos para que no pusieran su vida en peligro. attempts to persuade them not to put their lives in danger. Es interesante porque It's interesting because en una ocasión, que es otro versículo, on a certain occasion, cuando Jesús le dice a los discípulos que su vida when iba, Jesus told que the él iba a morir, disciples that he was going to die, Pedro se interpone. Peter didn't like that. No va a ser. objected to that. Nosotros morimos por ti. Él He said, no, we will die for you. era un guapo de barrio, por decirlo así. Era un peleón de calle. He was a fighter, a street fighter. ¿Ok? Eso es bueno, él es el que corta la oreja a uno de los soldados. He's the one that cuts off the ear. ¿Ok? O sea que a Jesús, no vayas allá. So he ¿Qué says Jesús to le Jesus, contesta? don't go over there. And what does Jesus answer him? Pero dice lo primero, apártate de mí, ¿quién no? Depart from me, Satan.
Jesús se refiere a Satanás, no a Jesús, no a Pedro. This is what Jesus Pero told Peter. He was sabe referring que, to say in that. sabe que es una trampa del mismo diablo But Jesus knows that it's para que no vaya allá. Él no quiere que sea salvo la gente de Jerusalén. that ¿Ok? is Satan setting him up. Dice, Because y he didn't want envió, him to go to Jerusalem. y envió mensajeros de él. Ellos fueron y entraron a una aldea. Estoy leyendo el versículo de Lucas 9, 52, So we're reading 54. Luke 9, 52 to Y 54. envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, pero no le recibieron, ¿ok? Porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. O sea, los samaritanos, la gente sabía que iban para Jerusalén, pero no los recibieron. Pero no les recibieron porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió. And it says on Luke 9, 52 to 54, and he sent messengers before him, and they went and entered a village of the Samaritans to make preparations for him. But they did not receive him because they knew that he had not determined to go to Jerusalem. When his disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them? But he turned and rebuked them. Jesús tuvo resistencia para Jerusalén. Jesus had resistance to go to Jerusalem. Y eso es otra historia aparte, de That's a separate decirle story. qué pasó con los discípulos. Pero ellos decían, como hacía Elías, vamos a mandar fuego del cielo. Pero la misericordia de Jesús salió y por eso los reprende. Yo no vine a matar, But the mercy, yo vine a buscar lo que se había perdido. so Jesus said, I didn't come to kill, I came to look for that was lost. Ok, dice, al escuchar, ¿qué pasó con Pablo? Al escuchar eso, nosotros, estoy leyendo Hechos 21, 12 al We're 14. reading now Acts 21, 12 to 14. Dice, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, también Pablo lo está reprendiendo. Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos. And it says in Acts 21, 12 to 14, when he heard this, both we and those who lived there begged him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, what are you doing, weeping and being troubled in heart? Right. For I am not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Amen. Since he would not be persuaded, we Right. kept silent. Amen. Estoy recreando So I'm eventos específicos que pasaron Events, cada uno de ellos, the parecidos. specific events that occur between them. Ok. Bienvenida a Jerusalén. So we now are going to welcome in Jerusalem. Cuando ya se acercaba, estoy leyendo Lucas 19, 28 al 48. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. And this is Luke 19, 28 through 48. Now when he was drawing near to descent from the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen. Amen. Como los discípulos se alegran, ¿verdad? How the Con disciples Jesús. Y mira con rejoiced Pablo. with Jesus. And let's take a look at what Paul, Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. and it says for Paul in Acts 21, 17 through 26, when we arrived in Jerusalem, the brothers welcomed us with joy. Cuando yo hacía estas comparaciones, me llenaba de gozo. When Digo, I made "Señor, these pero, comparisons, I was filled with joy. o sea, ¿qué cosas más parecidas pasaron ellos dos? And I would say there were similarities between the two. Voy a leer Lucas 22, 54, a base de Jesús, dice, arresto en Jerusalén, cuando arrestan a Jesús. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. And now we are in arrest in Jerusalem, Luke 22, 54. Having arrested him, they took him and led him away to the high priest's house. This is speaking of Jesus. Okay. Y en Hechos 21, 27 al 36, estoy resumiendo en un solo versículo, el versículo 30, dice, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo a todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraban
fuera del templo y al instante cerraron las puertas. And this is a summary for Paul. Ese es el arresto. And it's found in Acts 21, 27 to 36. It says the whole city was in an uproar, and the people came running from all sides. They seized Paul and dragged him out of the temple, and immediately they shut the doors. Miren el intento de matarlos And, también. and look at the intent to kill them. Y los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. And we're looking at attempt to kill them. And for Jesus, Luke 22:2, it says, and the chief priests and the scribes were seeking how they might put Jesus to death, for they fear the people. Es importante que vean It's cómo important for you to see las autoridades how the authorities temían un pueblo had que respaldaban a Jesús. a people that supported Jesus. ¿Y qué pasó con Pablo? And what happened with En Paul? Hechos 23, 12 al 15 dice, cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. And for Paul, it says in Acts 23, verses 12 to 15, when the day broke, the Jews plotted and bound themselves under oath, saying they would neither eat nor drink until they had killed Paul. Los dos fueron arrestados por turbas judías. Both were arrested by the Jewish, ¿Ok? Y luego llevados a las autoridades romanas. and both were taken to the Roman authorities. A later. Jesús fue en Getsemaní. Dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. And Jesus was taken to Gethsemane, and it says, and he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed. Luke 23. Y a Pablo cuando lo arrestaron dice, y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo. And for Paul, when he was arrested, it says, and it came to pass when I was returned to Jerusalem and was praying in the temple. Los dos comenzaron en una corte judía. Both started in a Jewish court. ¿Ok? A Jesús, Lucas 22, 66. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante el concilio. And now we're talking about Jesus here when the trials began in front of a Jewish court. It says, when day broke, the council of the elders of the people met, both the chief priests and the scribes, and they led Jesus away before their council. Luke 22:66. Miren Pablo, al día siguiente, queriendo saber con certeza las causas por las cuales los judíos lo acusaban, el comandante saltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y llevando a Pablo, lo puso ante ellos. And in Acts 22:30, it speaks about Paul. It says, the next day, wanting to know for certain the cause for which the Jews were accusing him, Paul, the commander released him and ordered the chief priests and the whole council to assemble. He took Paul and set him before them. Oigan esto, ambos también fueron ante un gobernador romano. And both appeared before a Roman governor. Era la costumbre de llevarlos a los judíos y los judíos y a los romanos, para que consistieran en la muerte, si acaso era necesario. It was a custom for them to be brought to the Jewish, and then the Jewish would bring him over to the Roman Dice, authorities. entonces toda la asamblea se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. And Luke 23:1 says about Jesus, then the whole assembly rose and led Jesus away to Pilate. Y en Pablo, 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador Félix sus cargos contra Pablo. And for Paul, in Acts 24:1, it says, 5 days later, Ananias, the high priest, came down with some of the elders and a lawyer named Tertullus, and they presented their charges against Paul to the governor. Esta parte es la que me toca el corazón, ¿verdad? This is the part that touches my heart. Dice, ninguno fue hallado culpable por sus prisioneros. Sobre Jesús, Pilato hablando, dice, he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Y fue el que lo condena. And we're talking about none were found guilty by their prisoners. About Jesus, in Luke 23:15, it says, Pilate said, behold, he has done nothing deserving of death. Y a Pablo, deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo, eso es en Hechos 24-27. Nota.
que luego el rey Agripa declara, este hombre, el rey Agripa, dice, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. And about Paul, it says, desiring to be to the Jews desiring to do the Jews a favor, Felix left Paul in prison. Note that later King Agrippa declares this man has done nothing deserving of death or imprisonment. Pero ambos But both fueron sentenciados y azotados. were sentenced and to be flogged. ¿Ok? Hay un libro There's a book, escrito por un abogado, it's written by a lawyer, George McDowell se llama él, judge, that name. cristiano, He's a Christian man. que dice evidencia que exige un veredicto. It says, Evidence that demanda, a verdict. Tremendo libro. It's Es a- como así de gordo, it's a pero great book. señores. It's a thick book, it's good. Él levanta una serie de datos y de hechos, He raises, ¿ok? Donde muestra la injusticia del juicio que se le da a Jesús. where he shows Y la forma the técnica injustices brought against Jesus. la explica simple And he explains it in a very simple way, para que la gente lo pueda entender. so that people can understand Y it. veamos la injusticia por la que Jesús pasa. And we can see the injustice that Jesus went Y le pasó a Pablo también. through. And it happened to Paul as well. Pablo, estamos Juan 19:1. Pilato pues tomó entonces a Jesús y lo azotó. And we're reading John 19:1 about Jesus. It says, Pilate then took Jesus and flogged him. Dice entonces en Pablo, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azote para saber la razón por la que gritaban contra él de aquella manera. Hechos 22-24. Dice, puso una nota, que aunque Pablo fue sentenciado a azotes, nunca se llevó a cabo. Cuando lo estiraron con correa, cuando le dieron, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron. And this is what it says about Paul, Acts Hechos 22. 22. Yeah. The commander ordered him to be taken to the barracks, saying that he should be subjected to flogging, to find out the reason for their shouting against him in that manner. Know that although Paul was sentenced to flogging, it was never carried out. When they had drawn up with straps, Paul said to the centurion who stood by, "Is it lawful for you to flog a Roman citizen without a trial?" Then those who were about to flog him immediately let him go. Pablo tenía una ventaja, An advantage. una ventaja civil. He had a civil advantage, Paul. Pablo nace como ciudadano romano, He was born a Roman citizen, ¿ok? Aunque era hijo de fariseos y fariseos. although he was a son of Pharisees. Y fariseo era un título, And Pharisee was a title. que es como decir un doctor en la ley. It's like saying you have a PhD or a doctorate in law, ¿Ok? En la ley, en la ley judía. in the Jewish law. ¿Ok? Y él, al venir de una alcurnia, vamos a ponerlo así, de una clase privilegiada, And since he came from privilege, a privileged class, ¿ok? status, Era poner una persona con influencia a ser arrestado, o sea, era difícil. he was a man of influence, and it was difficult to arrest him. Y vimos cómo él se defendió en esos momentos, And we can ¿verdad? see how he defended himself in those moments. Ambos defendieron el concepto de la resurrección. Both defended the concept of the resurrection. En Jesús Jesús responde cuando los saduceos preguntaron sobre la resurrección. Los saduceos que no creían en la resurrección, pero que los muertos resucitan, aún Moisés los enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama el Señor el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. And this is what it says about Jesus, Luke 20, 29 to 38. Jesus answers when the Sadducees asked them about the resurrection, but that the dead are raised, even Moses taught in that passage about the burning bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob.
He is not the God of the dead, but of the living, for all live to him. Miren la contestación de Jesús. O sea, cómo Jesús muestra por la palabra, And ¿ok? take que a look at es his Dios de answer, vivo, how no de he- muerto. How he answers Okay. with the word, that he's the God of the living. Y en la transfiguración, ¿qué hace And in- Jesús? And in the transfiguration, ¿Quién se aparece en la transfiguración? ¿Quién se aparece en la transfiguración? Elijah and Moses. Elías y Moisés. Gente que había desaparecido y uno que había muerto. People that disappeared and Elijah and Moses appeared. Y ellos hablaban de lo que Jesús iba a pasar, de la esperanza que iban a estar delante del Padre, que no podían ir. And they spoke about the hope. ¿Ok? Así que la resurrección para Jesús es una doctrina firme y So for Jesus, the fuerte. resurrection was a firm doctrine and strong. Mira cómo Pablo defiende la resurrección. Pablo argumenta contra el punto de vista de los saduceos, pues estaban ellos también ahí, ¿ok? A la resurrección. Dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y los fariseos y los saduceos empezaron a pelear entre ellos el día que estaban acusando a Pablo. So the Pharisees and the Sadducees were fighting when this was discussed about the resurrection. It says this about Paul in Acts 23, 6-9. Paul argues against the Sadducees' view of the resurrection. I am a Pharisee, a son of Pharisees, and I am being judged for the hope of the resurrection of the dead. You know the detail about listening to this stuff. They were men full of titles. But first thing, they were not within the fulfillment of the indwelling of the Holy Spirit. So they were just title men, and you can see they were not even close to being educated in the Word of God. How to even answer Paul. Y por eso digo que, And that's why I say, cómo el plan de Dios se ve, how the plan of God can be seen. ¿ok? Se confirma por Pablo y se confirma con It's Jesús. confirmed by Paul and Jesus. ¿Ok? Miren esto. Durante el juicio ambos son sentenciados, son detenidos en custodia. Dice, Jesús, por un periodo de tiempo corto para él, no interrumpiera las festividades judías. Lucas 22:63. During the trial, both are taken into custody, and for Jesus, in Luke 22:63, it says, Jesus for a short time, so that he wouldn't interrupt the Jewish festivals. Lucas 22:63. Y Pablo fue dejado por 2 años preso como prisionero del gobernador Félix, presuntamente para hacerle un favor a los judíos. And for Paul, in Acts 24:27, it says, Paul was left prisoner of Governor Felix for 2 years, presumably as a favor to the Jews. Ambos fueron ante una audiencia con un rey. Both appeared, had an audience with the king. Miren esto, el rey Herodes. Herodes al ver a Jesús se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él. Jesús era famoso, ¿ok? Y no había redes sociales, Jesus was famous and they didn't have social media back then. ¿ok? Dice, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada respondió. And this is what it says about Jesus, 23:8-9. When Herod saw Jesus, he was overjoyed, for he had long wanted to see him because of what he had heard about him. And he was hoping to see some sign he would perform. He questioned him at length, but Jesus gave him no answer. Ahí que se cumple la profecía de que fue llevado como oveja al matadero. That is when the La oveja es, la oveja prophecy es, is fulfilled when the Lamb of God is slaughtered. la oveja es humilde, pasiva, The Lamb is humble, passive, ¿ok? Y así Jesús fue descrito. and that's Yo- how Jesus was described. Porque yo ante un rey hubiera sacado toda mi verbología para defenderme. If it were me, I would have Y ahí le presento been eso. very Y tú te verbal estás dejando llevar por ellos, pero no, Jesús se to quedó defend callado. myself. ¿Ok? But not Jesus, he remained silent. Al punto que Herodes le dice,
¿Cómo es que tú te quedas At callado? the point where Herod said to Jesus, Con otras why are you palabras, en tus silent? manos está yo desvelararte o yo crucificarte. It's in my hands ¿Qué dijo to Jesús? crucify you. Esa autoridad viene de arriba, porque Jesus Dios te la ha said dado a that ti. authority came from Okay. above. That's right. ¿Qué pasó con el rey Agripa? And what happened to ¿Ok? Entonces Agripa dijo a Festo, a mí también me gustaría oír al hombre, hablando de Pablo. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuades a que me haga cristiano. Estremeció al rey Agripa. Dice, puso una nota aquí, dice que Félix, el gobernador, envió por Pablo para oírlo hablar, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. And this is about Y por Paul, último. King Agrippa. It says, then Agrippa said to Festus, I also would like to hear the man. And Okay. Agrippa answered Paul, you will persuade me soon to become a Christian. Y aquí terminamos. Note further that Felix, the governor, sent for Paul to hear him speak. But a few days later, Felix arrived with his wife Drusilla, who was a Jewish, and sent for Paul and heard him speak about faith in Christ Jesus. Okay. Ambos voluntariamente dieron su vida por el Evangelio. And both voluntarily gave their lives for the gospel. Jesús hablando. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. And this is Jesus speaking. He said, that is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own free will. John 10, Es importante ver, 18. It's important to see Jesús no estaba obligado. Jesus was not obligated. Que hay teólogos que yo sé dónde están mirando, que dicen que Jesús fue obligado por el Padre, por eso es que le dijo, quítate de mí esta copa. There's some theologians that say that he was obligated by the Father. That's why he said to the Father, take away this cup from me. No, But Él la also, dio voluntariamente. he gave up his life. Él sabía que voluntarily. Él era el plan de He salvación knew that he was the plan of salvation para la creación de for Dios. for God's creation. O sea, la muerte So death, era la misión de Jesús. it was his mission. Death was his mission. Jesús vino para morir. Jesus came to die. ¿Ok? Él voluntariamente. Por eso dice la Biblia que se despojó de sí mismo. En Filipenses se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. So that's why it says that he got rid of. That's why Jesus stayed silent. There was nothing to reason with them about. So why speak when there's nothing to speak to them? Amen. You know, sometimes there's, you're walking with God and you know what you know and you know what's going to be fulfilled. What is there to speak to them about? Trying to convince them? Amen. You're speaking in vain and in futile. Amen. Ok, Pablo hablando, oye esto, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Mira lo que decía Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esa es la esperanza de Pablo. ¿Ok? And this is Paul Y esa era speaking. nuestra. Y está dando la vida en ofrenda. ¿Ok? But you got to remember now, Paul was giving us not a special way by God. Because remember when Paul was blind, God sent Paul to Ananias, man. You got to remember, there was a certain degree of divinity given unto Paul by Jesus Christ, Amen. You see what I'm saying? Yeah. So it's not that I'm saying Paul was a step above his disciples. But there was a certain, Paul was a different cut of a cloth, man. Y yo te digo algo, I'll Pablo, tell you what. It's not yet the same. Pablo era Was un fanático de Jesús al punto he was a fanatic of Jesus to the point
que imitó tanto la vida de Jesús. where he imitated the life of Jesus. Cuando tú ves estas comparaciones que les traigo, When you see these comparisons that I bring forth to you, es el único que yo veo que en la palabra, it's the only one that I see in the Word en la palabra, se atreve a decir that dares to say todo lo que has visto, everything that you've seen, todo lo que has oído everything you've heard acerca de mí, regarding me, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. and the God of peace is with you. O sea, él decía, imítame a mí He would say, imitate me como yo imito a Jesús. how I imitate Christ.